Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Mateo 21 del 12 al 17. Jesús echa a los mercaderes del templo. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que cobraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí. ¿Nunca han leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Marcos 11 del 12 al 19. La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y, viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Jesús echa a los mercaderes del templo. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Lucas 19 del 45 al 48. Jesús echa a los mercaderes del templo. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseña en el templo. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Mateo 21 del 18 al 22. La higuera estéril. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Meditemos. Esta fue la segunda vez que Jesús despojó el templo. La primera se describe en Juan 2 del 13 al 17. Los mercaderes y cambistas ponían sus mesas en la sección del templo, llamada el atrio de los gentiles.
desplazando así a los gentiles que venían de todas partes del mundo civilizado para adorar a Dios. Los mercaderes vendían animales para los sacrificios a precios elevados, aprovechándose de los que habían llegado desde muy lejos. Los cambistas canjeaban las monedas internacionales por las monedas especiales del templo, que era la única moneda aceptada por los mercaderes, y con frecuencia engañaban a los extranjeros que no conocían la tasa de cambio. El mercantilismo en la casa de Dios era frustrante para aquellos que llegaban a adorar. Por supuesto que todo esto enfureció a Jesús. Hay que eliminar cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios. Y en el libro de Mateo nos sigue enseñando ¿por qué maldijo Jesús la higuera? Hace esta pregunta. No fue una reacción de enojo o sin sentido, sino que era una parábola en acción. Jesús estaba expresando su enojo contra la religión sin sustancia. Así como la higuera tenía un buen aspecto desde lejos, pero de cerca no tenía frutos. El templo tenía un aspecto impresionante, pero los sacrificios y otras actividades no servían para nada porque la adoración de Dios no era genuina. Cualquiera que aparente tener fe, pero no la pone en práctica en su vida, es como la higuera que se secó porque no tenía fruto. La fe genuina implica dar fruto para el reino de Dios. También nos enseña que muchos se han preguntado qué quiso decir Jesús al mencionar que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Claramente Jesús no estaba sugiriendo que sus seguidores usaran la oración como magia y realizar actos caprichosos como mover montañas. Más bien estaba señalando vigorosamente la falta de la fe de los discípulos y de nosotros. ¿Qué clase de montañas hay enfrente de ustedes? ¿Le ha hablado a Dios acerca de ellas? ¿Qué tan firme está su fe? Marcos 11 del 20 al 26. El poder de la fe. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, les será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Meditemos. Los dos sucesos inusuales de este pasaje están relacionados. La maldición de la higuera es una parábola escenificada vinculada con la limpieza del templo. La higuera se veía prometedora, pero en realidad no tenía frutos. Asimismo, el templo debe ser un lugar de adoración, pero lo que ahí sucede no era adoración verdadera. Jesús manifestó su enojo a causa de la vida religiosa sin sustancia. Si usted afirma tener fe, pero no la pone en acción en su vida, será como la higuera sin fruto. La fe verdadera tiene un gran potencial. Pídale a Dios que le ayude a producir fruto para su reino. Amén.
Mateo 21 del 23 al 32. La autoridad de Jesús puesta en duda. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él nos dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: No lo sabemos. Él a su vez les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él le respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo, y éste respondió: Yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepienten después para creerle. Marcos 11 del 27 al 33. La autoridad de Jesús puesta en duda. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta, respóndanla, y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Jesús les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Lucas 20 del 1 al 8. La autoridad de Jesús puesta en duda. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos exigían saber quién le había dado a Jesús su autoridad. Si decían que su autoridad provenía de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que actuaba por su propia autoridad, las multitudes se convencerían de que los fariseos tenían una autoridad superior. Entonces Jesús les contestó con una pregunta que revelaría sus verdaderas intenciones. En realidad, los fariseos no querían una respuesta a sus preguntas, sino hacerlo caer en una trampa.
Jesús demostró que querían la verdad solo si estaba apoyada en sus puntos de vista. El hijo que dijo que desobedecería, pero que no hizo nada, representa a muchos del pueblo de Israel en los días de Jesús, en especial a los líderes religiosos. Decían que querían hacer la voluntad de Dios, pero constantemente desobedecían. Eran unos hipócritas que solamente aparentaban ser piadosos. Es peligroso fingir ser obediente a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él, porque Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Nuestras acciones deben corresponder con nuestras palabras. El asunto con las personas que rechazan las afirmaciones de Jesús no solamente tienen que ver con dudas intelectuales, sino que también rechazan el control de Cristo sobre sus vidas. Hacen preguntas para que en realidad no quieren respuestas, sin embargo, quienes buscan con sinceridad encontrarán la verdad. Mateo 21 del 33 al 46. Parábola de los ladrones malvados. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos ladrones y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los ladrones para recibir sus frutos. Pero los ladrones, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los ladrones vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos ladrones? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros ladrones que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Mateo 22 del 1 al 14. Parábola del banquete de bodas. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciéndoles: digan a los que han sido invitados: ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otros a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron.
Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado, y el rey entonces dijo a los sirvientes: átenle de manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Marcos 12 del 1 al 12. Parábola de los ladrones malvados. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a ladrones y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los ladrones para recibir de los ladrones su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a éste lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y él envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos ladrones se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura han leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban aprender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos habían dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Lucas 20 del 9 al 18. Parábola de los ladrones malvados. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a ladrones y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los ladrones para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los ladrones, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás a él lo respetarán. Pero cuando los ladrones lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos ladrones, y dará la viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores,
esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Meditemos. En esta parábola, el propietario representa a Dios, el viñedo a Israel, los agricultores arrendatarios a los líderes religiosos judíos, los siervos del propietario a los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios y que le predicaron a Israel, el Hijo a Jesús, y los otros arrendatarios a los gentiles. Jesús estaba desenmascarando el complot de los líderes religiosos. Estaban tramando para matarlo. En su esfuerzo por alcanzarnos con su amor, Dios finalmente envió a su propio Hijo, la vida perfecta de Jesús. Su proclamación de la verdad y su sacrificio de amor deberían motivarnos a escucharlo y a seguirlo como nuestro Señor. Si despreciamos al Hijo de Dios, su regalo de gracia que no merecemos, rechazamos a Dios mismo. Jesús se refiere a sí mismo como la piedra que los constructores rechazaron. Aunque fue rechazado por muchos de su pueblo, Jesús se convertiría en la piedra principal de su nuevo edificio, la iglesia. ¿Sabían que en la cultura del tiempo de Jesús, cuando se organizaba un banquete, se hacían dos invitaciones? La primera solicitaba la asistencia del invitado y la segunda anunciaba que todo estaba listo. En esta historia, el rey mandó 3 invitaciones, pero en cada ocasión la invitación fue rechazada. Dios quiere que participemos en su banquete, el cual durará por la eternidad. Por eso nos envía invitaciones tras invitaciones. ¿Ha aceptado usted la invitación de Dios? Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza que has traído el día de hoy a nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque el día de hoy respiramos, porque el día de hoy estamos bien de salud. Te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has traído, Padre, la revelación que nos has dado, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender que ahora tú eres esa piedra que tú mandaste a tu Hijo, Señor, por rescate de muchos. Ahora tú eres el que edificas la iglesia, Señor, y enseñas a la iglesia. Permite que mucha gente te conozca, acepte esa invitación de las bodas del Cordero, que acepten vestirse, mi Señor Jesucristo, que acepten estar presentes. Abre sus corazones, su entendimiento, Padre, para que puedan aceptarte. Los pongo, mi Señor Jesucristo, en tus manos a todos los oyentes. Bendícelos, ayúdalos, Padre. Que tu Santo Espíritu trabaje en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, que los ayude a que puedan seguir en este camino. Que a todos nos ayude, Padre, a perseverar en ello. Pongo todo esto en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como susana.morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.